Buenas noches. Cada día me llegan más mensajes de ustedes a Más Allá, proponiendo temas. Durante semanas siguieron repitiéndose extrañamente los mismos mensajes de diferentes personas que coincidían en un mismo tema. Un tema que es uno de los misterios más grandes del siglo XX. Un tema que aparece tanto en mis mensajes, vuelvo a decir, que todos los días leo su nombre: el Triángulo de las Bermudas, también llamado Triángulo del Diablo, un lugar geográfico en el cual han desaparecido cientos de barcos, aviones e incluso personas. Un tema que había quedado sepultado en el tiempo y que últimamente ha vuelto a salir gracias a un gran investigador. Lo buscamos por todo el mundo, casi no podemos encontrarlo, y esta noche tenemos una entrevista exclusiva para ustedes. Una entrevista con José Antonio Ponseti, el escritor del Vuelo 19, un hombre que encontró detalles que nadie más había encontrado en el primer caso del Triángulo de las Bermudas. Bienvenidos esta noche en Más Allá a nuestro especial sobre el Vuelo 19. Es el misterio más intrigante del siglo XX. Un punto geográfico en que los aviones y barcos desaparecen como si cayeran en otra dimensión. Un lugar maldito, conocido como el Triángulo de las Bermudas. Un espacio que surge al entrelazar los puntos extremos de las Islas Bermudas, Puerto Rico y la península de la Florida. Líneas imaginarias que contienen una superficie de 1.1 millones de kilómetros cuadrados, equivalentes al territorio de toda Colombia. Un lugar donde el espacio y el tiempo parece deformarse y en el que antiguas culturas auguraban la existencia de monstruos con formas de serpiente y ciudades sumergidas. Anomalías que se hicieron famosas luego de la desaparición de un escuadrón de 5 bombarderos TBM Avenger con 14 tripulantes en 1945, el llamado Vuelo 19. Acompáñenos esta noche a conocer las últimas revelaciones del caso junto al investigador español José Antonio Ponseti, solo aquí en Más Allá. Muy buenas noches, estamos en Más Allá y generalmente tratamos de conectarnos con los escritores, con los investigadores, con aquellos que también han abierto la puerta al mundo del misterio. Y para mí es un honor esta noche estar con alguien que ha escrito un libro maravilloso, que es el señor José Antonio Ponseti. Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Buenas noches. José Antonio, usted está lanzando un libro que es de interés de la mayoría de nuestra audiencia, que tiene que ver un poco con el misterio y con uno de los misterios más conocidos del último cuarto de siglo, del siglo XX, incluso un poco antes, que son estas extrañas desapariciones en lo que algún día se llamó el Triángulo de las Bermudas, ¿verdad? Sí, la verdad es que el vuelo 19 es donde empezó todo. Esta historia que me ha tocado trabajar y analizarla y buscar un montón de documentación, a mí me tenía atrapado desde mediados de los 70 aproximadamente, porque en casa cayó un libro, no sé si lo recuerdas, del Triángulo de Bermudas, de un señor que se llama Berlitz. Charles Berlitz. Charles Berlitz. Pues Charles Berlitz, no me preguntes por qué, se me quedó la primera historia que fuera del vuelo 19. No recuerdo ni un milímetro más de ese libro, pero la del vuelo 19 se me quedó. Y a partir de ahí, esta historia, por alguna razón que desconozco, me ha acompañado siempre hasta que me voy a vivir a Estados Unidos, a Miami. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que a día de hoy, 74 años después, en Miami, cada 5 de diciembre, que es el día en que desaparecieron los chicos del vuelo 19, los 5 aviones y los 14 hombres en esa misión de entrenamiento que
que tenían que sobrevolar las Bahamas, hacer un pequeño ejercicio de bombardeo y luego había un ejercicio de navegación para volver a Fort Lauderdale. Bueno, pues se siguen recordando, se sigue haciendo una ceremonia de recuerdo de esa gente desaparecida. Es más, en el aeropuerto de Fort Lauderdale hay un monumento en recuerdo de los desaparecidos del vuelo 19. Tanta es la impresión y tanto fue la historia de cómo me afectó que decidí empezar a investigar, porque a mí lo que de verdad me llegó de esta historia es algo que no se ha contado normalmente. El vuelo, como te decía, desapareció, eran los 5 aviones, desaparecieron ese 5 de diciembre. Esa misma noche, cuando más de 300 aviones y casi 40 barcos salen a buscarles en una de las misiones más impresionantes que ha montado Estados Unidos de búsqueda, esa misma noche desaparece otro avión más, el Training 49 con otros 13 hombres. O sea, ese día desaparecieron 27 hombres y 6 aviones. Hemos de situarnos en el tiempo. Estamos en diciembre del 45, la guerra ha terminado, la Segunda Guerra Mundial, los japoneses se han rendido en septiembre, en mayo habían caído los nazis. Estamos en la posguerra en Estados Unidos, por tanto no era una misión plagada de peligros, al contrario, era una simple misión de entrenamiento. Pero ¿sabes lo que me dio esa vuelta de tuerca? 21 días después de desaparecer, 21 días después de no encontrar nada de ellos, 21 días después de estarlos buscando en tierra, en mar, en todos los rincones, al hermano de uno de ellos le llega un telegrama. Y le llega el telegrama que le dice: te están informando mal sobre mí, estoy muy vivo. Y firma como le llamaba la madre de pequeño en casa. Algo que no se sabía si no era dentro del círculo familiar. La familia desde el primer momento, que es la familia de George Paonessa, siempre sostuvo que George estaba vivo, que había sobrevivido al vuelo 19. Y entonces yo cambié el camino. Hasta ahora, en todos estos años, los investigadores sobre el Triángulo de las Bermudas y el vuelo 19 siempre supusieron que lo que tenían que encontrar eran los aviones si es que no habían sido, no sé, desaparecidos por cualquier circunstancia. Yo busqué si alguien había sobrevivido al vuelo 19, si alguien había salido vivo de ese vuelo 19, si la familia de George Paonessa tenía razón. Y empecé a desandar el camino. Y me encuentro que, por ejemplo, George Paonessa es el único desaparecido de ese vuelo 19 que tiene una tumba en Arlington, una tumba que, por cierto, está vacía, pero tiene lápida en Arlington. Que George Paonessa, una exnovia suya, dijo 5 años después, en 1950, que había estado con él 2 veces en California. Como periodista empecé un poco a volverme loco, porque dije, bueno, ya es demasiada casualidad que el del telegrama haya pasado todo esto. Y a partir de ahí, ahora tengo que ir con cuidado, a partir de aquí no te voy a poder contar mucho si no te fastidio la novela, pero voy a ir con cuidado. A partir de ahí empiezo esa parte de búsqueda. ¿Quién queda vivo? ¿Con quién me puedo entrevistar? El informe oficial de la Marina ya está desclasificado porque han pasado suficientes años, estamos hablando que han pasado ya 74 años, cuando yo empecé la investigación habían pasado prácticamente 60 y muchos años, es ya público, leo el informe que tiene más de 500 páginas, me doy cuenta de que hay un montón de datos y de errores en la investigación de cómo se hizo todo y que nunca se investigó lo que pedía la familia Paonessa, y es si George Paonessa había sobrevivido al vuelo 19. La Marina supuso desde el primer momento que todos habían muerto y por tanto buscó un culpable inicialmente, porque aquí viene una segunda parte. ¿Por qué el vuelo 19 se convierte en el misterio del Triángulo de las Bermudas? Para quien no conozca el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo de las Bermudas es Miami hacia la izquierda, si estás sentado en la playa mirando hacia el mar, Miami a la izquierda Bermudas, Miami a la derecha Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, y eso cierra el triángulo. Si vuelas de Miami a, a Madrid, pasas por el Triángulo de las Bermudas. Si vuelas de Puerto Rico a Miami, pasas por el Triángulo de las Bermudas. Si vas a las Bahamas, estás en mitad del Triángulo de las Bermudas. O sea, para que la gente se sitúe un poco cuál es la historia. Bueno, ¿qué pasa con el primer informe de la Marina? El primer informe de la Marina acusa al instructor de ese vuelo, a Charles Taylor. Era un tipo veterano, la mayoría de ellos eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, por tanto eran gente con experiencia que había volado en situaciones de guerra y era un ejercicio fácil el que tenían que realizar, ¿no? Primer gran problema.
a él le culpan de todo. ¿Y por qué culparon de todo a Charles Taylor? ¿Por qué Charles Taylor es inicialmente el malo de la película? Charles Taylor, por razones que desconocemos, se confunde. Se confunde cuando están después de hacer la primera parte del ejercicio. Hacen el ejercicio de bombardeo, entra algo que no tenían previsto, un frente frío, el más fuerte de ese invierno, por tanto se encuentran en mitad de una tormenta enorme, ya sabes cómo son las tormentas en esa área del planeta, y empiezan a pasar cosas como problemas con la brújula. A nosotros nos sorprende, pero en aquel momento era normal. Los aparatos podían tener problemas de brújula, porque además en esa zona sabes que hay un cambio de campo magnético y a veces esas cosas pasaban. Hoy en día ya no, porque vas con el GPS, pero en aquel momento tenían problemas. Problemas con las radios. Se les empieza a colar, realmente el problema que tienen es que les entran interferencias porque las radios comerciales cubanas se les empiezan a meter a través de sus emisoras de radio, a la que va poniéndose el sol, porque ellos salen a volar muy tarde, por razones precisamente de Charles Taylor, que no quería volar ese día, que llevaba varios días que no quería volar. Eso también suma al misterio del Triángulo de las Bermudas. Terminan volando de noche y en la tormenta y sin referencias y perdidos. Y Charles Taylor se confunde en mitad de esa situación, cree que no están volando sobre Bahamas, sino que están volando sobre los Cayos, para que la gente que no conozca la zona se sitúe a unos 400 kilómetros. Todo eso alimentó la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Todas esas conversaciones que están reflejadas en el informe oficial de la Marina, todo eso aumenta. Pero hay un punto más. Cuando le cargan el mochuelo, nunca mejor dicho, cuando le dan todas las culpas a Charles Taylor, la madre y la tía de Charles Taylor pelean para que eso no sea así. Y se produce un fenómeno muy poco habitual en estos casos, y es que a través de congresistas, de senadores, algo que es muy común en Estados Unidos, llegan hasta el almirante Nimitz, consiguen cambiar el final del informe, le quitan a él toda la culpa y ponen que en el final de ese informe, que es el informe que puedes leer hoy en día, que el vuelo 19 ha desaparecido por causas que se desconocen. Bienvenido al Triángulo de las Bermudas, ya lo tenemos todo. Tenemos el arroz con mango, la sopa perfecta para que eso se convierta en un misterio tremendo. Desaparece un escuadrón entero de pilotos que han estado en la guerra, luego desaparece uno de los aviones que lo va a buscar y aparentemente uno de los que estaba allí sobrevivió. Y eso es lo que usted ha investigado. ¿Cómo llegó o cómo empezó a rastrear ya como investigador a este sobreviviente del vuelo 19? Esa fue la parte más apasionante. A mí me ha llevado casi 3 años de investigación toda esta historia. Claro, cuando te planteas todo eso, empiezas a tener toda la información que yo tenía al principio, primer problema, no queda nadie vivo. No hay familiares próximos, han pasado tantos años, ya era gente que en aquella época tenía 20, 30 años, estarían por encima de los 100 años, no tenemos fuentes de primera ida. Mi primer paso es, ¿quién ha sido el mejor investigando el vuelo 19? Y el mejor era John Mayer. John Mayer era un expiloto de combate, derribado en Vietnam, había trabajado para la agencia, como decía él, un tipo espectacular, que había sacado aviones del fondo del mar pensando que eran parte del vuelo 19, pero que había hecho un ejercicio que era fundamental. El tipo había conseguido todos los datos, vientos, rutas de navegación, cantidad de combustible, todo sobre ese vuelo. Y había sido capaz de situar donde él suponía que habían podido ir cayendo cada uno de los aviones. Porque la historia del vuelo 19, que voy a intentar, alerta spoiler, voy a intentar no hacerlo, tiene una parte importantísima. De los 5 pilotos, 2 eran de la Marina, el instructor y el más joven, Bossi, y los otros 3 eran Marines. Eso es importante porque eso quiere decir que los 5 pertenecían a 2 unidades distintas y por tanto tenían procedimientos distintos. Y que cuando las cosas se complican, toman decisiones de equipo. O sea, no toman decisiones todos a una, sino que los Marines piensan de una manera y los de la Marina piensan de otra manera. Y eso al final también supuso un camino importante.
empiezo a investigar a George Paonessa, empiezo a buscar a George Paonessa, quién eran sus padres, quién eran sus hermanos, quién era el hermano que recibe el telegrama, Joseph Paonessa. Joseph Paonessa había participado en la guerra, la familia Paonessa, todos sus hijos habían participado en la guerra y habían tenido la fortuna de que ninguno había muerto. Joseph Paonessa formaba parte de los Marines, pero estaba destinado en Washington. Es al que le llega el telegrama desde Jacksonville. Mi primer camino fue también ir a Jacksonville. ¿Cómo puedo imaginar que se puede mandar un telegrama desde Jacksonville en el 45 a alguien de la familia, si toda la familia pensando en mala idea, haciéndome, digamos, poniéndome en el caso de que alguien quisiera torturar a esta familia? La familia vivía en Nueva York. En el 45 no es como ahora, no te agarrabas un avión, bajabas al norte de la Florida, a Jacksonville, encontrabas un sitio para mandar un telegrama, lo mandabas y regresabas a Nueva York. Es una locura, ¿no? Y yo creo que también eso sumó a la familia Paonessa todavía a pensar más en que alguien, en que en este caso George Paonessa, podía haber sobrevivido, ¿no? Y ahí se empieza a entremezclar toda esa investigación, la relación del resto de las familias de los hombres que estaban en ese vuelo, porque para ellos fue terrible. Claro, mira si fue importante el suceso ese 5 de diciembre del 45. 2 días después era el 7 de diciembre del 45, por tanto era el 4º aniversario del bombardeo de Pearl Harbor y de la entrada de Estados Unidos en guerra. Bueno, periódicos como New York Times en portada compartían noticias del vuelo 19 con todos los actos que se hacían en recuerdo de la entrada de la guerra. Porque la gente no entendía cómo en tiempos de paz podían desaparecer 6 aviones y 27 hombres sin más, porque es que no encontraron nada de nada de nada. Que todavía estarían desaparecidos. Que todavía estarían desaparecidos. Pero aquí hay un problema. No hago spoiler con lo que voy a decir, pero ojo, una fecha, 1960, 15 años después de desaparecer el vuelo 19, esa fecha para mí también fue clave porque me ayudó también a esa investigación. Algo que sucede en los Everglades, en el Parque Natural de la Florida, el más grande, en donde ahí básicamente son reservas donde están los Seminoles y los Miccosukis y donde hay mucha vida salvaje, hay cocodrilos, hay panteras, hay de todo, ¿no? Ahí hay un hallazgo que marca y pone unas diferencias, unas reglas distintas a esta partida, ¿no? Cuando yo le llego a John Mayer, al hombre este que tantos años había investigado, que había sacado aviones del fondo del mar, este tipo en 1986, cuando despega el Space Shuttle y estalla y mueren los astronautas, ¿te acuerdas de esa imagen? Sí. Claro, el Challenger, la NASA hace una búsqueda exhaustiva de todas las piezas para reconstruir y saber qué pasó ahí. En esa búsqueda exhaustiva encuentra un avión y lo malidentifica. Este tipo, cuando ve las noticias, dice, ese es uno de los 5 aviones del vuelo 19. Monta una expedición, saca el avión del agua, que imagínate lo que debía ser eso, pero es un Avenger, o sea, es el modelo de avión del vuelo 19, pero el avión está tan destruido y tan hecho polvo por el mar, por todo lo que sea, que no pueden demostrar, porque no encuentran los números de serie, que era uno de los 5 del vuelo 19, ¿no? Entonces, realmente me atrevería a decirte una cosa. Si me preguntas si existe el Triángulo de las Bermudas, no lo sé. Han pasado muchas cosas en el Triángulo de las Bermudas. Ha desaparecido mucha gente en el Triángulo de las Bermudas, muchos barcos y muchos aviones. Si me preguntas si el vuelo 19 desapareció en el Triángulo de las Bermudas, te diría que no. Y ahí te lo dejo. Lo próximo te toca, la próxima respuesta está en el libro. Cuando Cristóbal Colón navegó por el Triángulo de las Bermudas en 1492, informó haber visto una gran llamarada de fuego que se estrelló en medio de la noche, al tiempo que experimentaba lecturas erráticas en su brújula. Casi 500 años más tarde, docenas de marineros y pilotos de avión han asegurado haberse encontrado con anomalías similares en la misma zona. Anomalías que llevaron al investigador Charles Berlitz a estudiar los principales casos encontrados en un extraño patrón que lo llevaron a bautizar esa parte del Caribe como el Triángulo de las Bermudas.
Casos que se mezclan entre la realidad y la leyenda y que nos llevan a cuestionar los límites de la realidad. Casos como el de el USS Cyclops, que partió de Barbados el 4 de marzo de 1918 y desapareció en la zona junto a sus 309 pasajeros. De inmediato, la Marina de los Estados Unidos envió 2 naves gemelas llamadas Orteus y Nereus, que también desaparecieron sin dejar rastro. ¿Mito o realidad? En Más Allá consultamos al investigador José Antonio Poncetti para abrir las puertas del misterio. Usted es periodista, Sí. ha trabajado en el periodismo deportivo, Sí. ha sido gerente de empresas del periodismo, radiales. Sí. ¿Cómo llega usted al misterio? Aparte del libro de Charles Berlitz, ¿por qué buscar este camino de esa otra realidad, de los enigmas? ¿Qué lo llevó a usted a internarse en estas historias? Mira, Jaime Bailey, el escritor, me dijo que todo libro es fruto de una obsesión, que realmente todos los que de pronto un día tenemos la necesidad de escribir es porque queremos trasladar esa obsesión, es casi como hacer terapia, ¿no? Y yo creo que en mi caso con el vuelo 19 yo nunca busqué la historia, yo creo que la historia me encontró a mí y que era una historia que tenía que ser contada, que había una parte de esa historia que no estaba contada. En esta novela, que como muy bien apuntas, la he escrito intentando que la gente, quizá también por mi educación, aparte de lector de libros, de película, de cómics, desde pequeño, es como un guión trepidante de una película de aventuras. Al final del libro pedí a la editorial hacer algo que no se hace en las novelas, y es que le dediqué un capítulo entero solo a contar qué era verdad y qué era mentira del libro. No vale empezar por atrás. O sea, no vale hacerte autospoiler y arrancar por la nota de autor. Hago una nota de autor en donde yo cuento en toda mi investigación lo que me he ido encontrando, lo que está demostrado, lo que está en los informes de la Marina, lo que he podido confirmar a lo largo de toda esta investigación. Y te puedo garantizar que muchos de los lectores que ya se han ido acercando a través de los días en donde el libro ya ha aparecido y lo han podido leer en España en poco más de 3 meses y medio, afortunadamente y sorprendentemente, hemos llegado a 4ª edición, estamos lanzando en Colombia, acabamos de lanzar en Estados Unidos. Bueno, muchos de estos lectores me han comentado asombrados de que cuando terminaron el libro habían pensado que muchas cosas eran fruto de mi imaginación y que yo había sido capaz de relatar una historia fantástica, y cuando ven que los nombres de los barcos, de las personas que aparecen, de los aviones, las conversaciones entre pilotos, todo lo que hay es cierto, no dan crédito. El comandante de la base de donde desaparecieron este puñado de valientes estaba cazando patos el día que desaparecieron. No se enteró que habían desaparecido 5 aviones hasta el día siguiente y no le pasó nada. En la investigación y juicio posterior, más investigación que juicio, nadie le reclamó del por qué nunca acudió a dar las órdenes que tenía que haber dado. Bueno, hay muchas cosas así, ¿no? Entonces, el misterio es que yo creo que no sé si me atrapó el misterio o me encontré metido en una locura de investigación periodística y dándome cuenta que uno de los casos más relevantes del Triángulo de las Bermudas nunca nadie había ido a la fuente, que al final había que saber qué habían dicho la Marina en su investigación de más de 500 páginas. Y yo le quería preguntar eso, cuando usted empezó a investigar, ¿qué es lo que usted encontró que le pareció completamente sorprendente? ¿Qué es lo que usted vio que dijo, esto no lo había visto absolutamente nadie? Que nos pueda contar, ¿no? Sin hacerle a los demás. Sin ninguna duda, el arranque del libro, porque lo del telegrama me mató. Porque, no sé, ¿tienes hermanos? Sí. Imagínate que desaparece un hermano tuyo y te llega, hoy en día te llegaría un WhatsApp, pero que te llega un mensaje en donde te dice que estoy muy vivo y te da una clave en donde tú claramente ves que es un mensaje de tu hermano. Tú sabes que ese mensaje no lo puede mandar otra persona, sino tu hermano. ¿Tú le buscarías?
Claro que sí, y esto es sorprendente porque sería un mensaje de una persona que todo el mundo, y no solo los que están alrededor, sino el gobierno de los Estados Unidos considera muertos o desaparecidos. Claro. Es sorprendente. Pues mi primera gran pregunta fue, ¿la familia Paonessa buscó a George Paonessa? ¿Empezaron a hacer ese camino? Yo intenté contactar con la familia, con los supervivientes de hoy en día, son muchas generaciones. Te puedo garantizar que nunca quisieron responder con, digamos, normalidad a si había pasado algo ahí, si ellos habían hecho ese camino, si alguien de esa familia había intentado encontrar a George Paonessa. Como periodista hay momentos que cuando estás leyendo cosas y estás buscando cosas, te saltan como pequeñas alertas, ¿no? Pequeñas alarmas. Y entonces recuerdo que me río mucho porque aún no la he terminado de desmontar, pero tenía en la habitación que trabajaba en casa, la pared parecía, no sé cómo decírtelo, una pared de CSI Miami. O sea, tenía líneas de investigación, fotografías, documentos, todo colgado en la pared, que la tendré que pintar de nuevo porque cuando desenganche todo eso, esa pared está, pero tuve que crearme toda la línea de cómo seguir el camino para intentar realmente encontrar a alguien que supuestamente había desaparecido, ¿no? Al final era una investigación, casi te diría, policial, ¿no? Claro, otro investigador, tal vez el más célebre, Charles Berlitz, sí. Él explica muy bien el caso desde su punto de vista del vuelo 19, pero nunca llega a profundizar. No, porque lo que hizo toda esta gente durante los 70 y los 80, o la mayoría de ellos, no quiero generalizar, pero algunos de los libros que me leí, ellos iban directamente a las desapariciones. No iban, nunca nadie planteó que igual no habían desaparecido ahí, que igual habían sido capaces, alguno de ellos, de llegar hasta tierra, de salir del mar, que quizá el vuelo 19 nunca fue un vuelo que volaron juntos y desaparecieron, sino que en algún momento se habían dividido en grupos, que además volaban en una situación límite de tormenta y por tanto no tenían ninguna referencia ni de tierra, ni de luces, ni de nada. Una de las órdenes primeras que se da por parte de quien coordina toda la búsqueda, porque tarda muchísimo la base de Fort Lauderdale en dar la alarma de que le han desaparecido los aviones. Prácticamente cuando la dan, están quedándose esos aviones sin combustible. Bueno, los guardacostas de los Estados Unidos y la base de Banana River, que es de donde desaparece el otro avión, son los que, digamos, bueno, coordinan toda la búsqueda, ¿no? Claro, una de las primeras órdenes que dan es de todas las bases del sur de la Florida encender todas las luces posibles, porque quieren convertir todo el sur de la Florida en una especie de árbol de Navidad para que tengan alguna referencia visual. Pero la tormenta es tan grande que es muy complicado según a qué altura estás volando, porque esta es la otra. De noche ya no tienes referencias. No sabes si bajas mucho a altura, si terminarás cayendo o te estrellarás contra algo. Entonces, el vuelo 19, que muchas de las cosas que relato, debía ser una locura para estos chicos. O sea, debía ser una cosa tremenda. Yo creo que ni en la guerra enfrentaron una situación tan dantesca, ¿no? Mantengan todos los aviones cerca. Cuando un avión tenga menos de 10 galones de combustible, bajaremos todos. 18:20 del 5 de diciembre de 1945. Última conversación registrada de Charles C. Taylor, comandante del vuelo 19. Si existe un misterio que ha marcado la historia del Triángulo de las Bermudas, es el vuelo 19. 5 bombarderos y 14 pilotos de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que desaparecieron en extrañas circunstancias sin dejar rastro alguno en 1945. Los documentales históricos y grabaciones recuperadas demuestran que los instrumentos de navegación como brújulas y radares dejaron de funcionar de manera inexplicable. Asimismo, uno de los aviones de salvamento que salió en la búsqueda del escuadrón desaparecido perdió contacto con la torre de control y se esfumó para siempre.
Testigos que se encontraban ese día sobre buques de guerra afirman haber observado luces brillantes en el cielo. Extrañamente, los restos de 5 bombarderos Avenger se encontraron frente a la costa de Florida en 1986, mientras se buscaban piezas del transbordador Challenger. Aunque en un primer momento se pensó que podría ser el vuelo 19, en 1990 se sacaron del mar y sus números de serie demostraron que eran unos aviones que fueron declarados no aptos para el servicio y fueron lanzados al mar. ¿Existe una conspiración detrás de la desaparición del vuelo 19? ¿Qué pasó a un escuadrón de aviones entrenados para enfrentar a nazis y rusos en 1945? José Antonio Ponseti nos lo cuenta en exclusivo para Más Allá. Hay algo que para muchos de los investigadores del misterio aparece en los relatos sobre el vuelo 19 y sobre el Triángulo de las Bermudas, Claro. que son las comunicaciones que van a tener los aviones, bien sea a las torres de control o a otros aviones. En el vuelo 19 también aparecen unas comunicaciones extrañas, como enigmáticas. Claro. ¿Podría contarnos sobre algo de ¿Cómo esto? no? Esa es la segunda gran cosa que hicieron en los 80 y antes. Porque el Triángulo de las Bermudas como tal, insisto, se lo inventan, entre comillas, se lo inventan, le ponen nombre a los periodistas en 1950. Este vuelo había desaparecido 5 años antes. ¿Qué pasa con las comunicaciones? Que lo que han publicado durante años son trozos, no las comunicaciones enteras. Esa fue un sorpresón para mí cuando voy al informe oficial de la Marina y empiezo a leer todas las conversaciones que se transcribieron. Me di cuenta de que muchas de esas conversaciones no terminaban en no veo dónde estamos perdidos, no, sino que continuaban. Y entonces, ya sacada de contexto esa frase, ya es menos misteriosa, ya ves que la conversación es mucho más amplia y que ahí pasaban muchas más cosas. Porque uno de los problemas que tuvieron, como muy bien apuntabas, es que, por ejemplo, solo les escuchaban desde Port Everglades, una base, les llegaron en algún momento a escuchar desde Fort Lauderdale, pero realmente quien escucha por primera vez al vuelo 19 en problemas es otro piloto que está volando con un grupo de aprendices, el teniente Cox, que intenta ayudarles y que llega un momento en que se queda prácticamente sin combustible, le falla la radio, aterriza, pero no le dejan volver a despegar para intentar volar hacia donde él cree que está el vuelo 19. Insisto, no te voy a desvelar esas cosas, pero se tomaron muy malas decisiones en las primeras horas de la desaparición del vuelo 19. Porque lo que en un primer momento se plantea es que ellos van a ser capaces de regresar por sus propios medios, pero no sabían en la situación tan límite en la que estaban, por temas de luz, por tormenta, por problemas mecánicos, en este caso en brújula, y por el enfrentamiento que había entre los pilotos por las decisiones. Porque claro, ¿cómo te puedo explicar esto sin estropearte mucho? Mira, si estás volando en los Cayos y tu idea es regresar a la base a Fort Lauderdale, digamos que tendrías que volar más o menos, que nadie se lo tome al pie de la letra porque es aproximado. Tendrías que volar hacia el norte, ¿vale? Si estás en Bahamas y has de volver a Fort Lauderdale, lo que tienes que volar es al oeste. Si el líder de tu escuadrón cree que está en los Cayos, la orden que dio fue volar al norte. Por tanto, te ibas al Atlántico, porque si estás en las Bahamas y vuelves al norte, te vas en mitad del Atlántico. Claro, el resto de los pilotos eran conscientes de eso. Y ahí entablan una discusión severa, porque piensa que ellos están todavía bajo leyes de Segunda Guerra Mundial. Eso quiere decir que tienes que seguir siempre a tu líder, aunque te cause la muerte. El resto es motín, deserción, como tú quieras llamarle. Dentro de las teorías de la desaparición del vuelo 19 hay muchas, desde ovnis hasta que fueron a otra dimensión, pero hay algo que aquí me parece todavía más misterioso en este punto, algo que me parece realmente importante de su trabajo, y es que aquí hay algo que podría ser incluso más, digámoslo, terrorífico,
que un ovni o que otra dimensión. Y es que hay una conspiración detrás, tal vez, para callar, para que no se diga la verdad de alguien que sobrevivió, un piloto tal vez que sobrevivió, de los cuales no sabemos nada hasta hoy en día. Te sigo, pero le voy a dar una vuelta. Yo creo que más que una conspiración, hubo malas decisiones, muchos errores, y que llegó un momento, porque la presión pública era total, o sea, tenéis que pensar que las familias, todo el mundo estaba en los medios constantemente, había muchísima presión por saber qué pasaba con esta gente y que encontrase a alguien algo, ¿eh? Bueno, pues entiendo que hubo un momento en donde me atrevería a decir que lo del Triángulo de las Bermudas les vino bien a unos cuantos, ¿sabes? O sea, como que relajaron la tensión que había gracias a un supuesto o una supuesta situación especial en esa zona del planeta. Insisto, vuelvo al principio. Si me preguntas si existe el Triángulo de las Bermudas o no, no lo sé. Es cierto que han desaparecido cientos allí, pero cientos. Pero el vuelo 19, que es el primer gran misterio del Triángulo de las Bermudas, ese vuelo no desapareció ahí. Y esta es la pregunta, esto sería revelador, pero la pregunta que le quería hacer ya directamente es, ¿existe una conspiración o un intento del gobierno de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, para que quedara en el aire la idea de que habían desaparecido en el Triángulo de las Bermudas y no le echaran la culpa a otras personas, a los errores? ¿Ocultaron que existía un sobreviviente, por ejemplo? No, yo creo que para ellos lo único que sí, que cuando leí la primera parte del informe y cuando empecé a tener documentación de todo lo que había pasado, sobre todo con Charles Taylor, mi primera gran conclusión fue: buscaron un cabeza de turco, no sé cómo lo llamáis, un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio. Para ellos era la solución más fácil. Este señor fue el culpable de todo porque se equivocó, porque pensaba que estaba volando en un sitio en donde no estaba volando y a raíz de esa mala decisión se perdió el escuadrón. Ya cuando la familia, la madre y la tía, que eran incombustibles y maravillosas, porque la historia de estas mujeres es increíble, hacen todo el trabajo, ayudados por la hermana del desaparecido, que estaba casada también con otro ex veterano de la guerra, hacen todo el trabajo de demostrar que no hay un culpable ahí, sino que hay muchos culpables, que no solo hay un error, sino que hay muchos errores. Sí, cuando hacen todo eso y cambian el informe oficial, yo creo que ahí es cuando realmente, pues digamos que por parte de la Marina se tranquiliza todo al decir, bueno, qué bien, hay un triángulo aquí porque pasan cosas no normales y a ver qué pasa. En todo este trabajo que he hecho estos años y llegando a este año, 2019, este año 2019 ha pasado algo muy especial dentro del mundo del misterio. Por primera vez, el Pentágono ha dado orden a los pilotos de la Marina de informar de todos aquellos objetos extraños con los que se hayan visto involucrados en situaciones límite. Bueno, a raíz de unas filmaciones que son las primeras filmaciones oficiales del Pentágono, en donde se ven dos objetos que no se saben qué es enfrentándose a cazas de combate norteamericanos, a raíz de eso es la primera vez que la Marina de los Estados Unidos le ha pedido a sus pilotos, que sabes que nadie antes hablaba porque eso iba contra tu currículum, contra tu hoja de vida. O sea, si tú eras piloto de combate y decías que habías visto algo extraño, date por fastidiado en tu carrera militar, ¿no? Pues por primera vez en 2019 ya les han dado una nota oficial en donde tienen que comunicarlo. Por eso te digo que no sé si existe o no el Triángulo de las Bermudas, pero sí que te puedo decir que todo lo que yo he investigado en torno al vuelo 19 nunca me ha llevado, ni a conspiración pura y dura, ni a desaparecidos en alguna historia extraña, sino a un montón de cosas mal hechas y contadas a medias.
Todo parece extraño, incluso el océano. Estamos entrando en aguas blancas. Nada parece normal. Charles C. Taylor, comandante del vuelo 19. El Triángulo del Diablo, el Mar de los Sargazos, el Triángulo de las Bermudas, un espacio plagado de leyendas que todavía no encuentran solución. Investigadores como Vincent Gaddis elaboró una lista de desapariciones y sugirió en su libro de 1964, Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar, que existía alguna anormalidad electromagnética en la zona. También existen reportes de objetos voladores no identificados, lo que ha llevado a que algunas personas afirmen que este tipo de fenómenos están detrás de los incidentes. Asimismo, algunos autores sugieren que la Atlántida, el continente perdido que menciona Platón, se encuentra sumergido en la zona. Investigadores como Pauline Zalitzky, una ingeniera marina que en 2001 trabajó en un proyecto de exploración y sondeo en colaboración con el gobierno cubano, asegura haber encontrado una ciudad sumergida en la zona. Zalitzky utilizó un videorobot submarino que filmó imágenes de sonar interpretadas como diferentes esculturas piramidales, aunque no existe ninguna prueba concluyente sobre el supuesto descubrimiento. Asimismo, periodistas como Larry Kusche han afirmado que no hay ningún misterio sobre extrañas desapariciones en el Triángulo y que se trata de un mito creado por oportunistas a base de errores históricos. ¿Qué se oculta bajo las aguas del Triángulo de las Bermudas? ¿Qué pasó finalmente con el vuelo 19? El escritor José Antonio Poncetti nos da las conclusiones. Hay otro misterio alrededor del vuelo 19 y es ese avión que parte a buscarlos y desaparece. Sí. ¿Podemos hablar algo de eso? ¿Cómo no? El Training 49. El Training 49 es un avión que ya despega muy entrada la noche con toda la tormenta encima. Eran unos aviones, era un PBM Mariner muy grandes, con muchísimo combustible, porque podían estar en el aire entre 12 y 15 horas, imagínate, ¿vale? Y llevaba una tripulación de entre 13 y 15 hombres. Bueno, ese avión que iba a uno de los puntos en donde por última vez se había situado a uno de los aviones del vuelo 19, desaparece, pero desaparece en un momento complicado, y me voy a explicar. El Salomon, que era un portaaeronaves que estaba coordinando la búsqueda del vuelo 19, le desaparece del radar. Pero le desaparece del radar en el mismo momento que un carguero, el Mills, dice haber visto una gran bola de fuego en el aire. Y se dirigen a toda máquina hacia donde han visto la bola. Cuando llegan, no son capaces de encontrar nada, ni restos ni supervivientes. Esa explosión en el aire y esa bola de fuego probablemente marcó la vida de esos 13 hombres del Training 49. Es más, en la base de Banana River, de donde ellos despegaron, creyeron eso. Pero eso también provocó una segunda parte, porque de pronto ya no solo buscaban al vuelo 19, tenían que buscar también otro avión más desaparecido. Con lo cual les hizo dividir esfuerzos y crear mucha más confusión en toda esa operación, ¿no? Hay muchas cosas, insisto, que creo que más, si agarras la novela y la empiezas a leer, te envuelve en una situación de querer saber más constantemente, porque iban tomando decisiones sobre la marcha y pasaban muchas cosas sobre la marcha. Y sobre esta investigación que usted ha llevado meticulosamente, hay algo que realmente es enigmático, que es este señor Pounesa, que además de que envía supuestamente un telegrama diciendo que estaba vivo, tenía la tumba vacía que hemos hablado. ¿Qué ha investigado usted acerca de este personaje? Es el cementerio. O sea, Arlington es el cementerio. Ahí no te puedo ayudar. Es que yo intenté ayudarme a mí mismo y yo no entendía por qué alguien tenía una tumba vacía ahí. Hubo un momento en la investigación que encontré documentación de que un supuesto portavoz de la familia había dicho que ellos habían hecho cargo de la tumba. Pero por otro lado, en Arlington decían o mantenían que ellos no tenían documentos que demostrara quién se había
quién había encargado esa tumba, o sea, quién había pagado eso. Yo no sé si eso lo hizo la familia Paonesa para recordar a su desaparecido. Yo no sé si esto lo hizo alguien para despistarnos. Yo no sé si George Paonesa, si estaba vivo, decidió que la mejor idea para que nadie pensara que estuviera vivo era tener una tumba en Arlington. No te puedo ayudar ahí. Es un misterio mayor que la desaparición del vuelo 19. ¿Fue usted hasta el cementerio a encontrar o buscar la tumba? No. Sí que pedí fotografías y me las enviaron. No fui físicamente a Arlington porque me tenía loca esa historia. O sea, yo, ¿qué hago en Arlington viendo una tumba vacía de un tipo que no sé ni quién ha pagado esa tumba, ¿no? Y dentro de sus investigaciones, ¿quién era en el fondo Paonesa? ¿De dónde salió? ¿Era diferente a los demás? No, George Paonesa era otro chaval que se encontró metido en mitad de la Segunda Guerra Mundial, que apostó por alistarse en los Marines, que cuando después de un montón de acciones en combate termina destinado a la base de Fort Lauderdale como radiooperador del FT-36, que el capitán Powers, que es el único que estaba casado y que acababa de ser padre de los desaparecidos, era el piloto de su aeronave y que iba con Thompson de artillero, otro tío fantástico. Y Paonesa, por todo lo que he ido leyendo de él, era un tipo alegre, feliz, que disfrutaba de la vida y que tenía un montón de sueños, que era de ascendencia italiana y que su mundo tenía, por tanto, una importancia muy grande la religión, la comida, la familia, los amigos. Era un tipo como tú y como yo. Ya para ir redondeando y que los televidentes tomen la decisión, que creo que es la más acertada, de comprar el libro y leerse la novela, me gustaría que usted nos contara qué es lo más extraordinario, lo más extraño que alguien puede encontrar en ese trabajo que usted nos propone. Es una buena pregunta. Lo más extraordinario, la historia en sí es toda extraordinaria, ¿no? Es toda especial, pero quizá cuando ya crees que has vivido gran parte de la novela y llegas a un punto en donde te llevo a lo que fue la investigación pura y dura, con los 4 hombres designados para esa investigación y cómo ellos fueron hablando de todos. Bueno, en esa investigación hay un punto de esta historia en donde un avión, un piloto ve a 2 hombres en los Everglades. Un tipo que era un cazador de ranas, otro hombre más, y el cazador de ranas, que se convierte en una figura clave, dice que está cazando ranas en los Everglades, lanzando bengalas al aire. No caza. No solo eso, el cazador de ranas miente en la fecha en la que supuestamente le vieron y niega que estuviera con otra persona. Hay un personaje clave ahí, en mitad de los Everglades, un hombre fuera, no de la ley, pero sí fuera, digamos, de las normas de aquellos tiempos, que tiene una importancia enorme en toda esta historia y que en el informe oficial mintió. Y hay otro piloto que da un informe y ¿sabes qué? Ese piloto no existe. Ese piloto nunca existió. Y no saben cómo pudo dar el informe que dio porque no voló, no estaba en el equipo de búsqueda, no salía su nombre en ningún lado. Y el tipo dio un informe detallado de una de las cosas que se encontraron en el mar. Si consigues averiguar algo, llámame, porque yo me quedé a cuadros. José Antonio Ponseti, ¿va a seguir escribiendo, investigando sobre casos de misterio o qué proyecto tiene? No lo sé. En la editorial están con muchas ganas de que yo siga escribiendo. Realmente para mí ha sido una pasión y me lo he pasado también escribiendo. Y en la editorial están tan contentos con lo que he hecho que me quieren que siga con ello, ¿no? Entonces, pues me animaré a escribir, yo creo, pero quiero buscar algún caso especial también, algo que me permita investigar y quizá cambiar un poco la mirada que teníamos nosotros sobre alguno de estos temas. Bueno, muchas gracias por estar esta noche. Muchas gracias a vosotros. Aquí un placer, un lujo. En Más Allá.
Y si les interesa el Triángulo de las Bermudas y el vuelo 19 y todo lo que rodeó este misterio, que tal vez es uno de los más importantes en la historia moderna, tienen que leer este libro que es El vuelo 19. Está en todas las librerías del país. Si usted es amante del misterio, no se lo puede perder. Y a todos ustedes recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Y que nos vemos dentro de 8 días. Me pueden seguir como @cruzescribiente, tanto en Instagram como en Twitter. Y si les gustó este tema sobre el vuelo 19 y los enigmas del Triángulo de las Bermudas, puede ver este video, este, o puede seguirnos aquí abajo, solo aquí, en Más Allá.